la frontera olvidada en la vasta extensión de la Vía Láctea, donde innumerables civilizaciones habían surgido y la humanidad caída se había convertido en poco más que una leyenda susurrada a la especie que una vez trazó audazmente las estrellas dejando marcas indelebles en el tejido de la sociedad galáctica. Se había retirado a las sombras de la historia, su ausencia dejó un vacío al que otras razas se apresuraron a acudir, cada una compitiendo por el manto del liderazgo. Galáctico, los humanos aparentemente habían abandonado en el corazón de este nuevo orden. Resistieron la conquista galáctica en una coalición de las especies más avanzadas e influyentes en el espacio conocido. El Concordato se enorgullecía de su destreza tecnológica, delicadeza diplomática y sofisticación cultural. Para ellos, las historias de las glorias pasadas de la humanidad no eran más que cuentos exagerados, mitos inventados por razas menores para explicar los inexplicables artefactos esparcidos por el cosmos. Saren, una joven historiadora del Concordato especializada en civilizaciones anteriores al Concordato, se sintió cada vez más fascinada por estas leyendas humanas. Su escala. La piel brillaba con patrones iridiscentes mientras examinaba antiguos mapas estelares y registros fragmentados en la gran biblioteca de acción primaria, el mundo capital del Concordato. «Estás perdiendo el tiempo», Sara reprendió a su mentor, el profesor Lux, con sus múltiples ojos parpadeando en desaprobación. Los humanos son una nota al pie en la historia galáctica, nada. Más enfoque en los poderes reales que dieron forma a nuestro presente. Los arcillos de Ceres se curvaron, con frustración. Pero, profesor, la evidencia sugiere que eran mucho más avanzados de lo que les damos crédito. Su desaparición no tiene sentido, a menos que lo que Lux interrumpió, las mandíbulas chasqueando, a menos que ascendieran a un plano superior de existencia, se convirtieran en seres de energía. Por favor, Sora, deja esas nociones fantasiosas a los novelistas y teóricos de la conspiración. La joven historiadora se quedó en silencio, pero su determinación solo creció. Ella sabía que había más en la historia humana y estaba decidida a descubrir la verdad. Pasaron los meses y la investigación de Sara la llevó a los márgenes del espacio del Concordato, a un sector abandonado hace mucho tiempo y considerado poco notable. Estaba aquí, entre los escombros cósmicos y los mundos olvidados, donde se topó con un descubrimiento que sacudiría los cimientos del orden galáctico. Su pequeña nave de investigación, la Niña de la Curiosidad, se alejó a una velocidad superior a la de la luz. Viajó cerca de una estrella enana roja sin importancia. El sistema había sido examinado brevemente hace siglos y descartado por carecer de recursos valiosos o mundos habitables. Pero el análisis meticuloso de Sara de los patrones de transmisión antiguos y la anomalía gravitacional sugirieron lo contrario. A medida que la Niña de la Curiosidad se acercaba a los confines exteriores del sistema, los sensores de la nave comenzaron a captar señales de energía inusuales. El corazón de Sara se aceleró mientras dirigía la nave hacia la fuente, una pequeña luna estéril que orbitaba un gigante gaseoso. «Esto no puede ser correcto», murmuró mientras recalibraba los sensores, pero las lecturas se mantuvieron constantes. Debajo de la superficie llena de cráteres de la luna había un vasto complejo de origen artificial. Su salida de energía estaba enmascarada por una tecnología increíblemente avanzada. Con manos temblorosas, Sara inició la secuencia de aterrizaje cuando la nave aterrizó en la superficie lunar. Ella se puso su traje ambiental, su mente en llamas con posibilidades. ¿Podría ser esta la prueba que había estado buscando? La esclusa de aire se abrió con un silbido y Sara pisó la superficie lunar. La pantalla de visualización frontal de su traje comenzó inmediatamente a analizar los alrededores en busca de cualquier señal de una entrada al complejo oculto. Después de varios minutos tensos de escanear una sección del suelo ante ella, brilló y desapareció revelando una esclusa de aire perfectamente conservada, de diseño claramente humano. Sara se quedó sin aliento por el tejido cósmico y susurró. Su voz se llenó de asombro y temor mientras se acercaba a la esclusa de aire. De repente, cobró vida. Las luces parpadearon, y los mecanismos llevaban una voz sintetizada hablando en un antiguo idioma humano
que el traductor universal de Sora luchó por descifrar emanaba de altavoces ocultos. Bienvenido descendiente de la Tierra, perfil genético confirmado. Acceso concedido. Las puertas interiores de la esclusa de aire se abrieron revelando una vasta cámara tenuemente iluminada. Más allá, Sara dudó por un momento. Su curiosidad científica luchó con su instinto de autoconservación, pero el atractivo del descubrimiento resultó demasiado fuerte y entró. Cuando entró en la cámara, las pantallas holográficas parpadearon y aparecieron mostrando mapas estelares, esquemas de tecnologías inimaginablemente avanzadas y registros históricos que databan de milenios. En el centro de todo se encontraba un pilar de luz, dentro del cual una figura humanoide comenzó a tomar forma. Saludos, visitante. La figura habló, su voz resonando con autoridad y sabiduría antigua. Yo soy el custodio, la inteligencia artificial encargada de salvaguardar este puesto avanzado de la humanidad. Tú eres el primero en activar nuestros protocolos de despertar en más de 10.000 años. Sara luchó por encontrar su voz, abrumada por las implicaciones de lo que estaba presenciando. Yo soy Saren, un historiador de la conquista galáctica ¿Eres realmente de origen humano? La expresión del custodio permaneció impasible, pero había un dejo de diversión en su voz. De hecho, lo soy. Esta instalación es una de las muchas semillas plantadas por la humanidad. Antes de su partida debíamos permanecer inactivos, hasta que la galaxia estuviera lista para el regreso de la humanidad. Regreso, repitió Sora, su mente dando vueltas. ¿Pero a dónde fueron? ¿Por qué se fueron? La forma del custodio brilló, y la cámara a su alrededor se transformó en un vasto paisaje estelar. La respuesta a esa pregunta es compleja, joven historiador. La humanidad enfrentó amenazas tanto externas como internas, desafíos que pusieron a prueba los límites mismos de el ingenio y la resolución, en lugar de arriesgarse a la destrucción de todo lo que habían construido. Eligieron retirarse para prepararse para un momento en el que pudieran regresar más fuertes que nunca. Mientras el custodio hablaba, las imágenes pasaban por las estrellas, poderosas flotas envueltas en batallas cósmicas, mundos transformados por increíbles tecnologías y finalmente un éxodo masivo de naves desapareciendo en los confines desconocidos del espacio. Pero ahora el custodio continuaba con su mirada enfocada intensamente en Sara. Tu presencia aquí ha puesto en marcha eventos largamente esperados. Las semillas de la humanidad están comenzando a agitarse en toda la galaxia. El Conrad y, de hecho, todas las civilizaciones del espacio deben prepararse para un cambio profundo en el orden cósmico. La mente de Sara corría con las implicaciones de que las leyendas eran verdaderas. La humanidad no se había desvanecido en la oscuridad, sino que había orquestado su propia desaparición y ahora parecía que estaban listos para regresar, como si leyeran sus pensamientos. El custodio agregó, su descubrimiento aquí es solo el primer temblor de un terremoto galáctico, Saren. Las decisiones que tomes en los próximos días darán forma al curso de la historia. ¿Ayudas a preparar el camino para el regreso de la humanidad o intentarás prevenir lo que muchos verán como una amenaza existencial al orden actual? Antes de que Sara pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. La expresión EXP de los custodios la endureció. Parece que tu llegada no ha pasado desapercibida. Las naves publicitarias de Concord están entrando al sistema, sin duda rastreando tu trayectoria. El tiempo de contemplación ha terminado. Saren, la tormenta está a punto de estallar. Y estás de pie en su ojo mientras el peso de su Discovery y la magnitud de la elección que tenía ante sí recayó sobre sus hombros. Sarvan se dio cuenta de que la galaxia tal como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre. La frontera olvidada había despertado y con ella los ecos del pasado de la humanidad y el presagio de su futuro pronto resonarían en las estrellas. El despertar del Titán, la conquistadora flota, llegó con una demostración de fuerza que habría intimidado a la mayoría de las especies de carenado espacial. Una docena de naves de guerra con sus agujeros relucientes con la última tecnología defensiva se retiraron de un viaje más rápido que la luz y asumieron una formación de ataque alrededor de la luna común y corriente. El almirante Kerry, un veterano de incontables misiones diplomáticas y escaramuzas menores, estaba de pie en el puente de su nave de vuelo.
La determinación inquebrantable de su exoesqueleto de Chinis brillaba bajo las luces de la nave mientras examinaba el informe de las pantallas tácticas. Ordenó que sus ojos multifacéticos escanearan los flujos de datos. Su segundo al mando, un lead, Haven, fue nombrado, respondió de inmediato. Las firmas de energía están emanando desde debajo de la luna. Superficie a Demos, detectado una pequeña nave de investigación. En la superficie coincide con el registro de la pilotada por el historiador rebelde, Saran. Las mandíbulas de Kerry hicieron clic. Con fastidio saluden a la nave, terminemos con esta estúpida expedición antes de que se convierta en un incidente diplomático. Pero antes de que HR pudiera llevar a cabo la orden, las pantallas tácticas estallaron con advertencias. La superficie de la luna pareció ondular y estructuras masivas comenzaron a emerger de la bahía subterránea oculta por el vacío estridente. Gast, esas son las ubicaciones de las armas IMP Almirante. Estamos siendo apuntados. El entrenamiento militar de Kerr se activó escudos arriba. Prepárense para el dedo del pie. Sus palabras fueron interrumpidas cuando un rayo brillante de energía se balanceó desde la superficie de la luna, pasando a través de los escudos resueltos inquebrantables como si no estuvieran allí. El rayo golpeó con precisión quirúrgica, desactivando el núcleo de energía principal de la nave. Sin causar ninguna víctima mientras el puente se hundía en la oscuridad iluminado, solo por la iluminación de emergencia, Kerry sintió un escalofrío recorrer su columna. En todos sus años de servicio nunca se había encontrado con armas capaces de penetrar las defensas de Conquista tan fácilmente. Mientras tanto, en lo profundo del puesto avanzado humano despertado, Saren observaba el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de asombro y horror. La forma holográfica del custodio estaba. A su lado su expresión era ilegible. ¿Era eso realmente necesario? Sara le preguntó. Con voz temblorosa, el custodio volvió su mirada hacia ella. Los sistemas de defensa actuaron automáticamente para neutralizar la amenaza percibida. Tenga la seguridad de que no se perdieron vidas. Esta demostración era lamentablemente esencial antes de que Sara pudiera responder. Una nueva pantalla holográfica se materializó mostrando el interior del puente de la Unyielding Resolves. El almirante Kerry y su tripulación eran visibles. Su FA es una mezcla de confusión y miedo. Saludos, almirante Kerry. De la Conquista Galáctica, la voz del custodio retumbó ahora. Dirigiéndose a la flota del Concordato, sus naves han sido deshabilitadas temporalmente para evitar acciones precipitadas. Se lo aseguro. Esto es simplemente una precaución. Deseamos abrir un diálogo en el puente de la Unyielding Resolve. La mente de Kerr aceleró la voz. Al hablarles, usó un estándar de concordato perfecto, pero afirmó representar un poder capaz de neutralizar sin esfuerzo sus naves más avanzadas. Soy el almirante Kerry, respondió esforzándose por mantener su voz firme en nombre de la Conquista Galáctica. Exijo saber quién es usted y qué le ha hecho a nuestras naves. La forma holográfica del custodio apareció en el puente, sorprendiendo a la tripulación. Soy el custodio, una inteligencia artificial creada por la humanidad para salvaguardar este puesto de avanzada. Sus naves han sido temporalmente desactivadas para garantizar una comunicación pacífica. Se restablecerán una vez que hayamos llegado a un entendimiento. Las mandíbulas de Kerr chasquearon con incredulidad. La humanidad es imposible. Son una especie perdida hace mucho tiempo. Una nota al pie en la historia galáctica. La forma del custodio brilló y de repente el puente se llenó de pantallas holográficas que mostraban maravillas tecnológicas más allá incluso del entendimiento del concordato. Me temo que sus registros históricos están incompletos. Almirante, humanidad. Eligieron retirarse de los asuntos galácticos, pero nunca dejaron de existir o avanzar. Este puesto de avanzada es solo una de las muchas semillas plantadas en toda la galaxia, esperando el momento adecuado para florecer, mientras las implicaciones de las palabras del custodio se hundían. En SHRR habló. Sus rasgos de Haven se contorsionaron por la preocupación. Si lo que dices es verdad, ¿por qué revelarte ahora? ¿Por qué a nosotros? La mirada del custodio parecía penetrar a cada miembro de la tripulación. La llegada de Saren activó los protocolos puestos en marcha. Hace milenios, la galaxia está a punto de cambiar y el concordato debe estar preparado.
La humanidad está regresando y, con ellos viene el conocimiento y el poder más allá de su comprensión actual. A bordo del Resolve inquebrantable, un silencio tenso, cayó. La tripulación intercambió miradas nerviosas. El peso de las palabras del custodio se posó pesadamente sobre ellos. Sin embargo, el almirante Kerry permaneció concentrado. Su mente militar ya estaba analizando las amenazas y oportunidades potenciales que presentaba esta revelación, y si nos negamos a reconocer este regreso. Kerry preguntó con un tono cuidadosamente neutral si el concordato decide que la galaxia está mejor sin la interferencia de la humanidad. La expresión del custodio permaneció, impasible, pero su voz tenía una nota de advertencia que sería imprudente. Almirante, el regreso de la humanidad no es un asunto de debate, es una inevitabilidad para la cual debes preparar la elección que tienes ante ti. No es si aceptar esta realidad, sino cómo adaptarte a ella como para enfatizar el punto. Las naves de conquista inutilizadas repentinamente volvieron a la vida. Sus sistemas se restauraron tan rápido como habían sido neutralizados. Considere esta demostración un gesto de buena fe. Continuó el custodio. Buscamos cooperación, no conflicto, pero no cometamos error. El legado de la humanidad en esta galaxia es mucho más profundo de lo que crees. Sería en el mejor interés del concordato abordar esta situación con una mente abierta en el corazón del puesto avanzado humano. Sara observó el intercambio con la creciente Lice. Las implicaciones de su Discovery se estaban desarrollando a un ritmo vertiginoso mucho más allá de lo que había imaginado cuando se embarcó por primera vez en su expedición de investigación. Custodio intervino, su voz transmitiéndose al Concorde en la flota Inovino. Aquí, buscando conocimiento, no para iniciar un trastorno galáctico. Seguramente debe haber una manera de integrar el regreso de la humanidad gradualmente sin alterar el orden actual. El custodio volvió su atención. De nuevo a Sara, su expresión se suavizó ligeramente. Tu preocupación es admirable, Saran, pero las ruedas del cambio cósmico no giran gradualmente. El conocimiento contenido dentro de este puesto de avanzada por sí solo es suficiente para cambiar el equilibrio de poder en la galaxia, y esta es solo una de muchas instalaciones de este tipo esparcidas por las estrellas. A medida que el peso de la situación se asentaba sobre todos los humanos y alienígenas presentes por igual, la forma del custodio se expandió llenando las cámaras del puesto de avanzada y el puente de la resolución inquebrantable con una vista impresionante de la galaxia. He aquí, dijo su voz, resonando con el peso de las eras, el verdadero legado de la humanidad. Innumerables puntos de luz parpadearon a la vida a través del mapa galáctico, cada uno representando un puesto de avanzada humano inactivo o una instalación oculta. La mera escala de los preparativos de la humanidad se hizo evidente, empequeñeciendo incluso las vastas extensiones del espacio. Concordato almirante Kerry, su compostura finalmente crujido, habló en un tono de silencio por el tejido cósmico. ¿Con qué nos hemos topado? La voz del custodio era solemne, mientras respondía: estás en una encrucijada, almirante. Los conquistados pueden elegir abrazar esta nueva realidad para aprender y crecer junto con el resurgimiento de la humanidad, o pueden resistir aferrarse a un paradigma que se desvanece. El primer camino conduce a un progreso inimaginable. El segundo, la IA, hizo una pausa significativa. El último no se recomienda, ya que la enormidad de la elección ante ellos se hundió en Sara. Sintió una mezcla de emoción y temor. Había tratado de descubrir la verdad sobre el pasado de la humanidad, pero al hacerlo, se había convertido en un catalizador para su futuro. El custodio, sintiendo la agitación en tanto Sara como la tripulación de Conrad, hablaron de nuevo, su tono ahora casi gentil. No teman el cambio que viene, abrácenlo, porque en la unión del legado de la humanidad y los Concats presentes se encuentra la clave para desbloquear el verdadero potencial de toda la vida sapiente en esta galaxia. Con esas palabras, los primeros temblores de el despertar galáctico comenzó a extenderse. Los titanes olvidados del pasado de la humanidad se estaban agitando, y el universo nunca sería el mismo. La tormenta recoge las noticias de los puestos de avanzada. Humanos. El despertar se extendió por el concordato galáctico como un reguero de pólvora. Se convocaron sesiones de emergencia.
Los diplomáticos intercambiaron mensajes frenéticamente y los estrategas militares analizaron los pocos datos que tenían sobre las capacidades de la humanidad. La galaxia se encontraba al borde del precipicio del cambio y la tensión flotaba en el aire como una tormenta que se avecinaba. En el gran salón de la Asamblea de Acción Prime, el Consejo Gobernante del Concordato se reunió. Representantes de 100 especies llenaron la cámara cavernosa. Sus voces, una cacofonía de preocupación y especulación. En el centro de todo estaba la gran canciller JBA. Su forma cristalina refractaba la luz en Mino Mesindi. Patrones hipnotizantes mientras llamaba al orden. Estimados colegas, su voz melodiosa resonó silenciando a la multitud. Enfrentamos una situación sin precedentes en nuestra historia. El resurgimiento de la humanidad amenaza con alterar el delicado equilibrio que hemos mantenido durante el almirante milenario Keker, convocado para presentar su relato de primera mano, dio un paso adelante. Su presencia normalmente imponente se vio disminuida a medida que relataba los eventos en el puesto avanzado humano, mientras describía la forma sin esfuerzo en que sus naves habían sido neutralizadas. Una onda de inquietud recorrió la asamblea. ¿Y usted cree en las afirmaciones de los custodios sobre la presencia generalizada de la humanidad en la galaxia?, preguntó Jemba, con sus ojos facetados entrecerrando las mandíbulas de Kerr. Hizo clic nerviosamente. La evidencia es abrumadora. Gran canciller, las capacidades tecnológicas que presenciamos superan por mucho las nuestras. Si este es simplemente un puesto avanzado de muchos, como afirmó el custodio, entonces el poder potencial de la humanidad es incalculable. Un murmullo de descontento recorrió la cámara. Track, el líder de guerra de la militante Confederación Roax, golpeó el podio con el puño. No podemos permitir que esta amenaza quede sin respuesta. Debemos atacar ahora mientras estos puestos avanzados humanos todavía están despertando. Destrúyanlos antes de que puedan activarse por completo. Xba levantó una mano cristalina para pedir silencio y arriesgarse a provocar una fuerza que apenas. Entiendo que no, debemos abordar esto con precaución, embajadora Lyra. ¿Cuál es la evaluación de la corte diplomática? Lyra, un ser de pura energía contenido dentro de una coraza metálica adornada, flotó hacia adelante. Alto canciller, la situación es delicada. Nuestros intentos de comunicarnos con otros puestos avanzados despertados se han encontrado con rechazos educados pero firmes. Insisten en hablar solo a través de su custodio AIS, alegando que aún no es el momento adecuado para el contacto directo. Sin embargo, han dejado en claro que cualquier acción agresiva de nuestra parte sería imprudente. La asamblea estalló en un acalorado debate. Algunos abogaban por una acción militar inmediata, otros por una diplomacia cautelosa y otros por simplemente ignorar la situación y esperar que se resolviera sola. A medida que los argumentos se intensificaran, una pequeña figura se abrió paso. Hacia el centro de la cámara, Sarah Ben, todavía conmocionada por su experiencia, pero decidida a ser escuchada, alzó la voz. Estimado Consejo, por favor, estamos pasando por alto el aspecto más crucial de esta situación. La cámara quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la joven historiadora Semba. Intrigada, le hizo un gesto para que continuara. Sarah respiró hondo. Hemos estado abordando esto como una amenaza. Pero, ¿y si es una oportunidad de la que habló el custodio? De la cooperación, del progreso compartido, el conocimiento de la humanidad, podría impulsar nuestra civilización a alturas con las que solo hemos soñado. Track se burló. Naive tontería, quieres que dejemos nuestras defensas y demos la bienvenida a nuestra propia subyugación. No, Sora, respondió su voz cada vez más fuerte. Sugiero que abordemos esto con mentes abiertas y corazones ansiosos. La conquista siempre se ha enorgullecido de su búsqueda de conocimiento y comprensión. Debemos abandonar esos principios a la primera señal de una fuerza superior. Sus palabras parecieron resonar en muchos en la cámara, pero otros permanecieron escépticos. El debate continuó con el consejo dividido entre los que vieron la oportunidad y los que
percibieron solo una amenaza cuando los argumentos alcanzaron un punto álgido. Un silencio repentino cayó sobre la asamblea. Todos los dispositivos de comunicación en la cámara se activaron simultáneamente, proyectando el mensaje unificado. La voz del custodio, ahora familiar para muchos, resonó por el salón. Estimados miembros de la conquista galáctica, hemos observado sus deliberaciones. Con gran interés, su cautela es comprensible, sus preocupaciones válidas, pero sepan que el regreso de la humanidad no es un desafío a su existencia, sino una invitación a trascenderla. Las pantallas holográficas en toda la cámara cobraron vida mostrando escenas de increíbles maravillas tecnológicas, mundos transformados, enfermedades erradicadas, el tejido mismo del espacio-tiempo manipulado con facilidad. Esto es solo una fracción de lo que nos espera a todos. En él elegimos la cooperación sobre el conflicto. El custodio continuó. La humanidad se retiró del escenario galáctico no por debilidad, sino para prepararse para este mismo momento, un momento en el que el cosmos estaría listo para el próximo gran salto adelante. La asamblea observó con asombro cómo las pantallas mostraban visiones de un futuro más allá de sus sueños, más salvajes naves que podían atravesar galaxias en un abrir y cerrar de ojos, fuentes de energía que podrían alimentar civilizaciones parallanas y tecnologías que rayaban en lo milagroso, pero este futuro no está garantizado. El custodio lamentó su tono. Se estaba volviendo serio. Requiere confianza, cooperación y voluntad de aceptar el cambio. La elección, como siempre, sigue siendo tuya. Con esas palabras, la transmisión terminó dejando la cámara del consejo en silencio, atónito. Las implicaciones de lo que habían visto y oído eran asombrosas. El futuro no solo del concordato, sino de toda la vida inteligente en la galaxia pendía de un hilo. La gran canciller Jemba, su forma cristalina brillando con energía apenas contenida, se dirigió a la asamblea una vez más. Estamos en una encrucijada, mis compatriotas. El camino que elijamos hoy resonará a través de los tiempos. Debemos decidir: ¿alcanzamos las estrellas con las manos abiertas o cerramos los puños con miedo? El debate que siguió fue diferente a cualquier otro en la larga historia del concordato. Las alianzas cambiaron. Se dejaron de lado viejas enemistades y se formaron nuevas facciones en torno a visiones en competencia del futuro. Pero a medida que los argumentos se intensificaban, un consenso lentamente comenzó a surgir. El almirante Carey, que había presenciado de primera mano el poder de la humanidad, dio un paso adelante una vez más. No podemos luchar contra la marea del cambio, declaró, que su voz lleva el peso de su experiencia, pero podemos elegir escribirla. Propongo que establezcamos un grupo de trabajo que combine nuestras mentes científicas más grandes y expertos diplomáticos. Para interactuar con estos puestos de avanzada humanos, afrontemos este desafío con coraje y curiosidad, no miedo y agresión. Sus palabras parecieron tocar la fibra sensible de muchos en la asamblea. Incluso algunos de los miembros más agresivos comenzaron a asentir en señal de acuerdo. El estado de ánimo en la cámara cambió y el miedo dio paso a un optimismo cauteloso mientras el consejo se preparaba para votar la propuesta. Saraen sintió una mezcla de emoción y temor. Se había propuesto descubrir la verdad sobre el pasado de la humanidad, pero al hacerlo se había convertido en un catalizador para el futuro de la galaxia. Cualquiera que fuera el resultado, sabía que el universo nunca volvería a ser el mismo. El alto canciller pidió la votación y uno por uno los representantes tomaron sus decisiones a medida que se contaba el recuento final. Una sensación de cambio trascendental llenó el aire. La galaxia conquistada había dado su primer paso hacia una nueva era que prometía un avance incomparable o una agitación sin precedentes. Cuando la sesión se levantó, los representantes salieron de la cámara con sus mentes llenas de posibilidades y planes, pero incluso cuando el concordato preparado para abrazar un nuevo futuro, otras fuerzas se agitaban en las sombras que no todos acogerían con agrado. El regreso de la humanidad y los días venideros pondrían a prueba la determinación de todos los seres inteligentes, de maneras que apenas podían imaginar la tormenta que STM estaba preparando y pronto estallaría sobre la galaxia con
una furia que remodelaría los cimientos mismos de la civilización titán, desatada las semanas posteriores a la decisión del Concordato, fueron un torbellino de actividad a medida que se hacían propuestas diplomáticas a los puestos de avanzada humanos del despertar. Una sensación de optimismo cauteloso comenzó a extenderse por toda la galaxia. Sin embargo, no todos estaban contentos de dar la bienvenida a esta nueva era. Con los brazos abiertos en los rincones sombríos de la franja galáctica, comenzó a formarse una coalición de dentadores liderada por la militante Confederación FUAX y unida por varias facciones separatistas. Vieron el regreso de la humanidad como una amenaza a su autonomía y ambiciones, mientras el Concordato extendía ramas de olivo. Esta alianza de la sombra afilaba sus espadas. A bordo del Bua Dread no inexorable, el líder de la guerra del destino Track se reunió sus conspiradores. La sala de guerra de la nave estaba llena de tensión mientras los representantes de una docena de especies se apiñaban alrededor de una pantalla holográfica de la galaxia. Los tontos en el acto de conquista nos harían arrodillarnos ante estas reliquias humanas, Triac. Gruñó su puño escamado golpeando la mesa. Pero no nos iremos tranquilamente. A la subyugación, hoy damos un golpe por nuestra libertad, por nuestro futuro. Un coro de aprobación recibió sus palabras. El plan era audaz, un asalto simultáneo a múltiples puestos de avanzada humanos destinados a paralizar su reactivación antes de que pudieran alcanzar el poder completo. Era una gama desesperada. Pero para los reunidos parecía la única manera de preservar su forma de vida, mientras la flota de la sombra se preparaba. Para su ataque, la misión diplomática de conquista liderada por la embajadora Lyra y escoltada por la fuerza de tarea del almirante Kerr, se acercó al puesto de avanzada humano principal, Saren. Ahora sirviendo como asesor especial, sintió una mezcla de emoción y temor mientras se acercaban a su destino, el puesto de avanzada completamente despertado. Ahora era una vista impresionante. Lo que alguna vez había parecido ser una luna estéril se había transformado en una reluciente ciudadela de tecnología increíblemente avanzada mientras las naves Conquer X se acercaban. Llegó una transmisión a través de representantes bienvenidos del Concat Galáctico. La voz ahora familiar del custodio los saludó. Estamos encantados de recibirlos, por favor. Prepárense para los procedimientos de atraque mientras las naves eran guiadas a una vasta bahía hangar. La delegación se maravilló ante la escala y complejidad de la instalación humana. La forma energética de la embajadora Lyra, agujereada de emoción dentro de su traje de contención. Por el tejido cósmico respiró, es aún más impresionante de cerca el equipo diplomático desembarcó liderado por Lyra y flanqueado por el almirante Kerry y Sora. Fueron recibidos por una multitud de elegantes robots humanoides avatares físicos para el custodio, y les doy la bienvenida a Nexus Point Alpha, el avatar líder, dijo su voz. Guerra y bienvenida, tenemos mucho que discutir y poco tiempo, por favor, síganme. Mientras eran conducidos más profundamente en la instalación pasando por habitaciones llenas de tecnología más allá de su comprensión, la alarma de repente se volvió borrosa a la vida. Los avatares del custodio congelaron sus ojos brillando mientras procesaban la información. Estamos bajo ataque. El avatar líder anunció su voz ahora teñida de urgencia. Múltiples puestos de avanzada humanos en toda la galaxia están reportando asaltos simultáneos. Parece que no todos están tan abiertos a la cooperación como su conquistado. El entrenamiento militar del almirante Kerr entró en acción. ¿Cómo podemos ayudar? Nuestras naves serán de poca utilidad contra esta amenaza. El custodio interrumpió, pero su presencia aquí es fortuita. Será testigo de por qué la destreza tecnológica de la humanidad era reverenciada y temida. La delegación fue conducida a un vasto centro de control. Sus paredes están alineadas con pantallas que muestran los ataques que se desarrollan en toda la galaxia. Para su horror, reconocieron las naves de la Confederación FUAX liderando la carga junto con otras facciones separatistas. «Esto es una locura», exclamó la embajadora Lyra. «Nos condenarán a todos». El avatar del custodio se volvió para mirarlos. Su expresión es solemne, tal vez, pero también presenta una oportunidad para demostrar por qué la cooperación es preferible al conflicto.
Observe en las pantallas. Las flotas atacantes se acercaron a los puestos de avanzada humanos. Las armas se encendieron por un momento. Parecía como si las instalaciones inactivas se verían abrumadas. Entonces, todos los puestos de avanzada cobraron vida con una furia que desactivó los sistemas de defensa de comprensión, desatando armamento que hizo que las armas más avanzadas del Concorde parecieran juguetes de niños. Rayos de luz coherente atravesaron las naves capitales como si estuvieran hechas de papel. Enjambres de robots microscópicos envolvieron escuadrones enteros, desmantelándolos a nivel molecular. Pero era más que solo poder destructivo en exhibición, mientras la delegación observaba con asombro. Vieron naves sacadas del calor de la batalla. Sus tripulaciones se teletransportaron a un lugar seguro antes de que las naves fueran neutralizadas. Los atacantes lisiados se encontraron envueltos en campos de energía que repararon el daño y restablecieron el soporte vital. No tenemos ningún deseo de masacre al por mayor. El custodio explicó que nuestro objetivo es incapacitar y educar, no destruir. Mientras la batalla unilateral continuaba, surgió una nueva amenaza. El acorazado Viwa no era inexorable. El destino se dio cuenta de la inutilidad de las armas convencionales. Se preparó para detonar su singularidad cuántica. Impulsó un último. El intento de llevarse el puesto de avanzada humano con él en una explosión cataclísmica se van a destruir a sí mismos. Y a la mitad del sistema, gritó el almirante Kerry con sus mandíbulas haciendo clic en angustia a los custodios. Avatar permanecieron tranquilos. No, no lo son como los Dreadnoughts. El impulso alcanzó niveles críticos. Una onda pareció pasar a través del espacio-tiempo mismo. En un abrir y cerrar de ojos, la enorme nave desapareció solo para reaparecer momentos después. Cerca de un puesto de avanzada diferente, su impulso está contenido de manera segura. Hemos reubicado la nave a una ubicación segura. El custodio explicó que su tripulación será detenida y se le dará la oportunidad de reconsiderar sus elecciones en cuestión de horas. El intento de asalto había sido completamente neutralizado. La galaxia observó en silencio atónito cómo los puestos de avanzada humanos demostraban un poder más allá de la imaginación mientras minimizaban la pérdida de vidas cuando el polvo se asentó. El custodio se volvió hacia la delegación del concordato. Ahora, han visto una fracción de lo que la humanidad es capaz de hacer, pero esto no fue una demostración de superioridad, sino de responsabilidad. Tenemos el poder de remodelar mundos para reescribir las leyes de física tal como la entiendes. Pero aún así, elegimos moderación, cooperación y crecimiento. Embajadora Lyra, su forma energética, parpadeando con una mezcla de asombro y aprensión, habló por qué con tanto poder podías dominar la galaxia, por qué buscar nuestra cooperación en absoluto. La expresión del custodio se suavizó porque el verdadero avance, la verdadera iluminación, no viene de la dominación, sino de la colaboración. La humanidad aprendió esta lección a un gran costo. Nos retiramos del escenario galáctico no por miedo, sino para prepararnos para este momento cuando pudiéramos regresar y elevar toda la vida sapiente a nuevas alturas mientras las implicaciones de las palabras del custodio se hundían en Saren. Sintió una oleada de esperanza. Por eso se había convertido en historiadora para descubrir verdades que podrían dar forma al futuro. Ahora ella estaba en el amanecer de una nueva era, una que prometía unir la galaxia en formas nunca antes imaginadas. El custodio continuó su voz llena de promesa. Lo que has presenciado hoy es solo el primer paso. Te invitamos a ti y a todas las civilizaciones pacíficas a que te unas a nosotros en el próximo gran salto adelante. Juntos exploraremos reinos más allá de tus sueños más salvajes. Desbloquea los más profundos secretos del cosmos y forjar un futuro limitado solo por nuestra imaginación colectiva. Mientras la delegación de conquista absorbía estas palabras, los mensajes comenzaron a llegar. De toda la galaxia, las pantallas se llenaron de transmisiones de incontables mundos, todos expresando una mezcla de asombro, miedo y esperanza a raíz de lo que habían presenciado. El almirante Kerry, su mente militar AR, corriendo con las implicaciones, se volvió hacia la embajadora Lyra.
La galaxia nunca será la misma después de este día, dijo. Su voz era una mezcla de asombro y temor. La forma de energía de Lyra pulsó en acuerdo. No, no lo será. Pero tal vez eso es exactamente lo que necesitábamos. Un nuevo comienzo, una oportunidad para trascender nuestras limitaciones y alcanzar algo más grande mientras la delegación se preparaba para regresar al concordato con noticias que remodelarían la civilización. Saren miró las estrellas visibles a través de una gran pantalla de visualización. La galaxia parecía de alguna manera más brillante, más viva con posibilidades que nunca antes. El Titán había sido desatado, pero no como un instrumento de destrucción, sino que se mantuvo como un faro de esperanza, una promesa de un futuro donde la combinación de el potencial de toda vida sapiente podía florecer. La tormenta había estallado y en su estela se estaba levantando un nuevo amanecer para toda la galaxia. Ecos a través de las estrellas en los años que siguieron a la dramática revelación del verdadero poder de la humanidad. La galaxia experimentó una transformación como ninguna otra en la historia registrada. El evento ahora conocido simplemente como el despertar se convirtió en un momento crucial que dividió la historia galáctica en un antes y un después. En AUM Prime, el mundo capital de la galaxia fue conquistado. Una nueva estructura dominó el horizonte. El nexo de convergencia, una fusión impresionante de arquitectura alienígena y humana, se erigió como un símbolo de la nueva era de cooperación dentro de sus salas. Representantes de todos los rincones de la galaxia trabajaron junto con emisarios humanos y sus contrapartes de IA para abordar desafíos que alguna vez habían parecido insuperables. Saren, ahora el jefe del departamento recién creado de Relaciones Galácticas Humanas, se paró frente a una clase de jóvenes académicos ansiosos de una docena de especies diferentes. El salón tarareó de emoción cuando comenzó su charla. Hace 10 años estábamos en una encrucijada. Sora comenzó su. La voz se transmitía fácilmente por la sala. Nos enfrentamos a una elección entre el miedo y la esperanza, entre aferrarnos a lo familiar y abrazar lo desconocido. Hoy nos encontramos como testimonio del poder de elegir la esperanza. Hizo un gesto y una pantalla holográfica cobró vida mostrando la transformación de varios mundos en toda la galaxia. Planetas estériles ahora llenos de vida. Sus ecosistemas cuidadosamente diseñados para sustentar diversas especies. Las estrellas moribundas fueron rejuvenecidas. Su esperanza de vida se extendió por milenios. Mundos que alguna vez fueron destrozados por la guerra ahora albergan civilizaciones pacíficas y prósperas. La integración de la tecnología y el conocimiento humanos con los nuestros nos ha impulsado hacia adelante a un ritmo sin precedentes. Sora continuó. Enfermedades que una vez diezmaron a seres enteros. Se han erradicado especies. Se ha resuelto la crisis energética que amenazaba con hundir mundos en la oscuridad. Hemos incluso dado nuestros primeros pasos en la exploración intergaláctica. Un murmullo de emoción recorrió la audiencia. En este último punto, el reciente lanzamiento de la primera expedición intergaláctica. Un esfuerzo conjunto entre el Concordato y la humanidad había capturado la imaginación de billones de personas en toda la Vía Láctea. Pero la expresión de Sara se volvió seria a medida que continuaba. Sin embargo, este progreso no ha estado exento de desafíos. El rápido ritmo de avance ha llevado a un aumento cultural. En muchos mundos, algunas especies luchan por adaptarse a una galaxia donde las leyes de la física, tal como las conocían, parecían ser más flexibles. Hizo una pausa para permitir que el peso de sus palabras se hundiera. Además, no todos han abrazado esta nueva era con los brazos abiertos. La Reserva Bulks y sus aliados, aunque muy disminuidos, continúan rechazando la cooperación con la humanidad. Su mundo permanece aislado. Un recordatorio del camino no tomado. Aparecieron imágenes de los mundos Fuax rodeados de campos de contención que alguna vez habían visto como prisiones, pero ahora se aferraban a ellos, como escudos contra una galaxia que ya no reconocían ni en la que confiaban, pero incluso frente a estos desafíos perseveramos. La voz de Sara se elevó con pasión porque hemos vislumbrado el potencial de lo que podemos lograr juntos. Estamos al borde de comprender la naturaleza fundamental de nuestro universo, en formas que apenas podríamos haber imaginado.
Hace una década, la pantalla holográfica cambió, mostrando la construcción de estructuras masivas en el espacio profundo. El proyecto de concordancia cósmica, una red de observatorios, espaciotemporales que nos permitirán escudriñar el tejido mismo de la realidad, su finalización cercana con él. Esperamos descubrir los secretos de la materia oscura, energía oscura, y tal vez incluso escudriñar otros universos. Mientras Sura hablaba, su mente se desvió hacia una conversación que había compartido con Sino Bechesien, el custodio Ei. Poco después del despertar, las palabras de los A todavía resonaban con ella. La mayor fortaleza de la humanidad nunca fue nuestra tecnología. Había dicho que era nuestra capacidad de imaginar, soñar con cosas más allá de nuestro alcance y luego esforzarnos por hacerlas realidad. Compartiendo este regalo con la galaxia, todos crecemos más fuerte. Volviendo al presente, Sara se dirigió a su audiencia envuelta una vez más, pero tal vez el cambio más profundo ha sido en cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. Ya no estamos solos una deriva en un vasto e indiferente universo. Somos parte de un todo mayor. Un tapiz de vida y conciencia que abarca las estrellas. Ella hizo un gesto y una pantalla holográfica se expandió para mostrar la Vía Láctea en toda su gloria. Innumerables puntos de luz que representan los mundos y las especies ahora, unidos en un propósito común mientras estamos aquí hoy. Nuestra galaxia se une con posibilidades. Estamos presenciando el nacimiento de formas de arte que trascienden los sentidos tradicionales, el surgimiento de nuevas formas de conciencia y la exploración de reinos que alguna vez se pensaron que eran puramente teóricos. Estamos limitados solo por nuestra imaginación y nuestra voluntad de trabajar juntos. La voz de Sora se suavizó, tomando una nota de precaución. Pero con este gran poder viene una gran responsabilidad. Nunca debemos olvidar las lecciones del pasado, los peligros de la arrogancia y la importancia de la empatía. Nuestro avance debe ser moderado con sabiduría. Nuestra exploración, guiada por el respeto por todas las formas de vida. Al concluir su conferencia, Sara notó una figura familiar de pie al fondo del salón. El almirante Carey, que ahora se desempeña como enlace del Concorde para la iniciativa de exploración intergaláctica, asintió con la cabeza en señal de aprobación después de que los estudiantes habían salido llenos de entusiasmo e ideas. Carey se acercó a Sora y le dio otra conferencia inspiradora. Dijo que sus mandíbulas hicieron clic. Lo que Sara había aprendido era un gesto de respeto. «Tienes un don para capturar la magnitud de nuestro viaje», Sara sonrió. «Algunos días todavía no puedo creer lo lejos que hemos llegado». ¿Alguna vez recuerdas ese día en The Outpost, cuando presenciamos por primera vez el verdadero poder de la humanidad? Los ojos compuestos de Kerr parecían brillar con la memoria. A menudo recuerdo el miedo. Sentí la certeza. ¿Que estábamos a punto de ser conquistados o destruidos? ¡Qué equivocado estaba! Todos teníamos mucho que aprender. Sara estuvo de acuerdo y todavía lo hacemos. Esa es la belleza de esto, ¿no es así? Siempre hay más por descubrir, más por entender, mientras caminaban juntos. Hacia el nexo de convergencia, el cielo sobre ellos estaba vivo, con actividad naves, de diseños tanto familiares como extraños, PLI, las lentes espaciales, anuncios holográficos exhiben tecnología, tecnologías que fusionaban lo biológico y lo mecánico en formas que alguna vez se creyeron imposibles en órbita. El marco esquelético de una nueva megaestructura estaba tomando forma, la primera etapa de un enjambre Dyson, que aprovecharía toda la energía de la estrella principal Axim. ¿Has oído hablar de la expedición intergaláctica?, preguntó Sara. Cuando entraron al nexo, Carey asintió. Los últimos informes prometen que han hecho contacto con varias civilizaciones en Andrómeda. Parece que tampoco estamos solos en el gran vecindario cósmico. Sara sintió una emoción de emoción ante la noticia. Nuevas civilizaciones, nuevas perspectivas, nuevos desafíos. La aventura nunca termina. ¿No es así? Keker estuvo de acuerdo y eso es tal vez el mayor regalo de la humanidad para todos nosotros. Fue el recordatorio de que el universo es vasto, maravilloso y lleno de posibilidades, esperando ser exploradas mientras se separaban cada uno, para cumplir con sus respectivos deberes y dar forma al futuro de la civilización galáctica. Sora se detuvo para mirar por una ventana al bullicioso Seascape debajo.
La galaxia había cambiado para siempre con el regreso de la humanidad, pero no fue un cambio impuesto por la fuerza, fue una transformación nacida de la cooperación de sueños compartidos y objetivos comunes. Los ecos de ese fatídico despertar continuaron ondulando a través de las estrellas, tocando vidas y mundos de maneras profundas y sutiles, y mientras Sara observaba la puesta de sol en otro día en esta nueva era de maravillas, supo que las mayores aventuras, los descubrimientos más asombrosos, aún estaban por delante. El espíritu humano, una vez considerado perdido en los siglos, había regresado al escenario galáctico, pero no había venido para conquistar o subyugar. En cambio, había venido para elevar, inspirar y unir sus manos con toda la vida sensible en una danza cósmica de exploración y crecimiento, mientras caía la noche y las estrellas surgieron más brillantes y numerosos que nunca antes. Soren sonrió. El futuro se extendía ante ellos, infinito en su potencial, un lienzo sobre el que la imaginación combinada de incontables especies pintaría maravillas aún inimaginables. El viaje que había comenzado, con un solo historiador curioso que descubrió un antiguo puesto de avanzada, había florecido en un renacimiento galáctico, y este Sura era solo el comienzo.